Hola alumnos, hoy vamos a estudiar la unidad número 8 correspondiente al segundo año de enseñanza media. Esta unidad tiene por nombre semejanza de figuras planas. Vamos a estudiar entonces lo que es geometría y la parte de cómo se relacionan dos figuras. Tenemos dos formas en que se relacionan las figuras, la congruencia y la semejanza. Dentro de la semejanza tenemos este tipo de cosas, para que se hagan una idea. La semejanza es cuando dos figuras, no necesariamente del mismo tamaño, tienen la misma forma, o de alguna manera nosotros decimos que se parecen, ¿cierto? Son similares. Por ejemplo, ustedes pueden ver los triángulos o acá las caritas. Van creciendo. Las mismas flechas tienen una cierta relación unas con otras. Entonces, la descripción o la definición de semejanza dice que dos figuras van a ser semejantes cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Eso es lo que la diferencia de la congruencia. La congruencia, por su parte, dice que dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Ya? Acá solamente necesitamos que tengan la misma forma. Algunos ejemplos, por ahí, ustedes pueden ver ahí, dos estrellas y figuras no semejantes. Se puede notar que no tienen la misma forma, por ende no son semejantes. La definición geométrica, por otra parte, nos dice que dos figuras son semejantes cuando la razón entre las medidas de sus lados homólogos o lados correspondientes es constante, es decir, son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes. En términos sencillos, vamos a ver los siguientes rectángulos si es que son semejantes. El rectángulo que tiene de largo 10 centímetros y de ancho 4, y el otro que tiene 5 de largo y 2 de ancho. Primeramente cumplen la parte de que son de la misma forma. Vamos a ver si sus lados respectivos son proporcionales, es decir, el largo dividido el largo de este pequeño tiene que ser igual que el ancho grande dividido el ancho pequeño, tienen que cumplir una misma proporción. Por ejemplo, en este caso se cumple la misma proporción. ¿Por qué? Porque los productos cruzados, 10 por 2 y 5 por 4, resultan el mismo valor. Ahora veamos si los ángulos correspondientes son congruentes. Y en este caso resulta ser así, ya que al tratarse de dos rectángulos, todos los ángulos miden 90 grados y se cumple que los ángulos correspondientes son congruentes. Entonces, al cumplirse las dos condiciones anteriores, que los lados son proporcionales y los ángulos son correspondientes, perdón, y los ángulos correspondientes son congruentes, entonces hablamos de dos figuras semejantes. Ejemplos, los triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos son respectivamente iguales y sus lados homólogos son proporcionales. Y tenemos dentro de los triángulos, así como en el caso de la congruencia, que tenemos criterios de congruencia, en la semejanza también tenemos criterios de semejanza, ya que existen algunos principios que nos permiten determinar si dos triángulos son semejantes o no, sin la necesidad de medir y comparar cada uno de sus lados por separado, ¿ya? Entonces esto lo encasillamos en los criterios de congruencia. Y existen tres criterios que vamos a ocupar eh, que vamos a ocupar de una manera muy especial, ¿ya? Tienen nombres. El primer criterio es el AA, que dice ángulo-ángulo. El segundo criterio es de las tres L, lado, lado, lado. Y el tercer criterio es LAL, lado, ángulo, lado. Similar a lo de congruencia. En el primer criterio dice ángulo-ángulo, me dice que dos triángulos que tienen dos ángulos congruentes, es decir, dos ángulos que miden lo mismo entre sí, perdón, no que dos ángulos del mismo triángulo midan lo mismo, sino que al tomar un par de triángulos, los ángulos correspondientes, basta que dos ángulos de esos correspondientes sean congruentes para que estos dos triángulos sean semejantes. Me explico. Es decir, por ejemplo acá, tenemos el triángulo pequeño ABC y el triángulo A'B'C'. Y si el ángulo alfa es congruente, es decir, tiene la misma medida que el ángulo alfa prima, y el ángulo beta es igual que el beta prima, entonces inmediatamente por este criterio, ángulo-ángulo, los triángulos son semejantes.
y lógicamente el otro ángulo va a ser congruente con el otro. Un ejemplo, si los siguientes triángulos son semejantes, vamos a ver. 65-25, 65-25, sí, porque tienen dos ángulos en el mismo lado que son semejantes, ¿verdad? Tenemos el segundo criterio, el LLL, que dice que dos triángulos que tienen los tres lados proporcionales son semejantes entre sí. Es decir, si el lado A dividido el lado A' es igual al lado B dividido el lado B', y también eso es igual al lado C dividido C', que son el mismo valor constante, entonces los dos triángulos son semejantes, ¿ya? Y obviamente acá se deduce que los ángulos interiores también van a ser los ángulos correspondientes van a ser congruentes en este caso. Ejemplo, vamos a determinar si los triángulos ABC y PQR son semejantes. Tenemos las medidas de los lados de cada uno. Por ejemplo, vamos a tomar 1,5 dividido 3. Me va a dar lo mismo que 3,5 dividido 7 y lo mismo que 5 dividido 10. Y eso es efectivamente porque el producto cruzado son iguales. 1,5 por 7 es igual a 3 por 3,5 y es igual a 10,5 por 3,5. Y eso es igual a 7 por 5, que todos me dan 35. Por el criterio entonces de lado, 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 de semejanza, demostramos que estos ángulos son semejantes. Y el último criterio habla de lado, ángulo, lado. Dice que dos triángulos que tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente, es igual, entonces estos dos triángulos son semejantes entre sí. Es decir, tenemos dos par de lados que son congruentes, perdón, que son proporcionales, y el ángulo comprendido entre esos dos lados que estamos considerando para nuestro estudio resulta ser congruente con el otro, entonces por el criterio LAL estos dos triángulos son semejantes. Un ejemplo, veamos si estos dos triángulos son semejantes. Por ejemplo, tenemos el lado 3 dividido 9 va a ser igual que el lado 4 dividido 12, ya que el producto cruzado, perdón, da lo mismo, y además el ángulo comprendido de ellos es 90 grados en cada uno. Son semejantes, más bien son congruentes porque tienen la misma medida.